Esta mañana la prensa ha sido muy dura con respecto a lo que está sucediendo con el caso de Emilio Lozoya. Como muestra el cabeceo que le da la nota, el diario de Circulación Nacional Reforma: acaba show de Fiscalía General de la República, libera juez a Lozoya. No es que haya quedado formalmente en libertad, y en honor a la verdad tenemos que aclararlo. Enfrentará su proceso en libertad, pero pues ya ha habido muchas voces que señalan que si se está logrando esta conquista de que lo enfrente en libertad, pues muy probablemente para allá vaya apuntando el proceso, que termine pues sin lograr sustentarse las acusaciones de la Fiscalía en contra de Emilio Lozoya. Hemos estado con el abogado Héctor Vega, especialista precisamente en los temas penales, desde hace tiempo analizando este caso, y quisimos traerte esta mañana. ¿Cómo estás, Héctor? Bienvenido. Gracias, muchas gracias por la invitación. Hola, abogado. A ver, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que hace que cambie la decisión de un juez de tener a Emilio Lozoya enfrentando este proceso en la cárcel a que se consiga que lo enfrente en libertad? Bueno, lo que entendemos que es una decisión de una autoridad federal por motivo de un amparo. Sí. De acuerdo a los registros que existen de información, es que en el mes de diciembre él solicita al juez federal que lleva su caso la revisión de la medida cautelar. Se le niega por parte del juez la causa y él acude a juicio de amparo, que entiendo que es lo que finalmente una autoridad federal en materia de amparo es la que decide otorgarle la libertad. Eso es lo que... ¿De qué se le acusa a Emilio Lozoya? Bueno, a ver, estábamos recapitulando un poquito la información, que sobre todo ha sido, sobre todo a través de los medios de comunicación. Entendemos que hay dos causas, o se originó su situación, fueron dos causas. Una de ellas entendemos que ya fue sobreseída en función a que logró una suspensión condicional del procedimiento, derivado a que en el caso de la compra de una empresa por ahí, el empresario, recordemos que es un empresario que también estuvo sujeto a un procedimiento, pagó una reparación del daño y como una forma de poder también terminar su procedimiento, y eso le benefició a él, sí. Es decir, en cuanto a la reparación del daño. Ese asunto está se repara el daño y se acaba la historia. Se sobreselló el asunto, eso es lo que entendemos. Y lo que afrenta actualmente, pues nada más tiene que ver con un tema de cohecho relacionado con la empresa petrolera, ¿verdad? Es correcto. Y entonces... sobre ese procedimiento, bueno, pues la medida cautelar de la prisión preventiva es la que imperaba en su situación. Lo que entendemos, yo así lo veo, fue una batalla legal en cuanto a que hubiera una modificación a la medida cautelar, que en ese sentido, jurídicamente, y sobre todo por lo que estamos viviendo actualmente, los cambios en un nuevo paradigma en materia de derechos humanos, pues la prisión preventiva es una medida cautelar de manera excepcional. Sin embargo, como lo dices, jurídicamente, pero socialmente representó mucho aquella escena, aquel momento en donde Emilio Lozoya está cenando en un restaurante como si nada pasara, rodeado de abundancia, de amigos, y huevo de codorniz aún y cuando comiendo. Estaba ahí en medio de su proceso, y que después de eso fueran por él y lo metieran tras las rejas. Porque, a ver, nos guste o no, para la sociedad mexicana, la idea de procuración de justicia sigue estando directamente vinculada con que haya alguien tras las rejas, ¿no? Cada vez que hablamos de un caso de corrupción, cada vez que hablamos de una situación grave de afectación a otra persona, etcétera, la gente dice, lo queremos tras las rejas, ¿no? Es muy distinto el mensaje, políticamente, de tener a Emilio Lozoya tras las rejas a la liberación que vimos. Sí, es un asunto muy interesante, Erika. El aspecto social ciertamente repercute y ha influido en muchas decisiones de las autoridades. Sin embargo, esto lo debemos de ver nosotros como juristas estrictamente en ese ámbito. Es una decisión legal, particularmente yo la considero acertada. ¿Por qué? A ver, analicemos la situación. Se lo traen de España. Dicen, la misma fiscalía te dice... Después de presionarlo a través de su mamá, porque primero van sobre la mamá, y entonces Emilio dice, no, pues aquí estoy, ¿no? Lo traen detenido, hacen una negociación con él y le dicen, puedes estar en libertad, sin ningún problema, porque hicieron una negociación. ¿Verdad? Entonces quiere decir que para la Fiscalía inicialmente no había riesgo de sustracción, que es precisamente lo que tutela una medida cautelar en el caso de prisión. Es decir, hay riesgo latente que es evidente que va a haber una sustracción, es necesario la medida cautelar. Aquí la Fiscalía consideró que no la había, ¿verdad? Y después lo ven cenando y te dicen, ahora sí hay.
lo cual pues no tiene congruencia en mi opinión, ¿no? Entonces fue una batalla legal en ese sentido de que, pues ciertamente, o sea, si está en España y evadió la justicia, precisamente para no enfrentar un procedimiento, estaba en otro lugar. Desvió millones y millones de pesos, ¿no tiene la posibilidad de fuga? Hay mecanismos, Erika, no necesariamente. El hablar de millones y millones de pesos sería tanto como decir que estaríamos juzgándolo antes de acuerdo a la presunción de inocencia de que goza toda persona. Pero este ha sido el argumento del gobierno federal. Sí, pero me parece que este asunto se construye, me parece que mal, o sea, partiendo de eso. A ver, desde si un juez, el principio ya estaba mal. Si a un juez le dices, no, a ver, me lo traje de España, porque andaba huyendo, pero para mí no hay riesgos, ¿verdad? Para mí no hay riesgos, o sea, no hay problema, yo fiscalía no solicito la medida cautelar, pero considero que no hay problema de sustracción. Y lo ven cenando y te dicen, ahora sí, ¿verdad? Plantéaselo a un juez en una audiencia y cuéntale esto. ¿Por y te va a decir, qué es el riesgo? Pues porque lo vimos cenando. Nada más. Le tomaron fotos y lo exhibieron en los medios. Lo cierto es que socialmente, pues sí, es otro aspecto que se valora, que pues, fue una burla para todos, o sea, para la sociedad y para el mismo gobierno, ¿verdad? Así se interpretó. Sin embargo, jurídicamente, pues es incongruente esto, ¿no? O sea, ahora, eso no debe dar motivo a que, porque fuiste a cenar, ahora sí hay riesgos. En realidad no se entiende. Me quiero referir a la causa, porque dices, este proceso, ¿cómo está construido? A ver, ayer trascendió, a la misma vez que trascendía precisamente a la liberación de Emilio Lozoya para que enfrente el proceso en libertad, que otro de los grandes argumentos que hoy estaban metiéndole presión a la Fiscalía como para que se dieran este tipo de determinaciones desde las instancias judiciales, era el asunto de que se le ha acusado de este desvío de millones y millones de pesos, así lo ha dicho el gobierno federal, así lo ha dicho la Fiscalía General de la República, y que al momento de presentar las pruebas le fueron desechadas las más importantes, que serían las de los estados financieros, porque fueron obtenidas de forma indebida. Explícanos esto, Héctor. Lo que pasa es que primero, la misma constitución política dentro del, digamos que establece los principios de este sistema, de este procedimiento, establece que toda prueba obtenida de manera ilícita o con vulneración de derechos humanos es nula. El procedimiento reglamenta o regula precisamente cómo hay que obtener, pues en este caso, la información. O sea, hay que respetar derechos humanos y aquí lo que yo entiendo es que la obtención que se llevó a cabo fue ilícita y por eso precisamente en el procedimiento se han excluido algunos medios de prueba que fueron ofertados. Porque se equivocó la Fiscalía, y te lo pregunto de manera clara porque el discurso que nos van a vender es: los jueces corruptos están liberando a Emilio Lozoya, ya lo vemos venir, ese va a ser el discurso desde el Ejecutivo. Pero ¿quién se equivocó aquí? Erika, yo no he conocido un caso consistente por parte de la Fiscalía que, digamos, una excelente investigación que ha finalmente sustentado una sentencia condenatoria. Bueno, ¿cuántos casos se les han caído? Me parece que no conozco, particularmente no conozco la integración de esa carpeta de investigación, pero ciertamente sí la Fiscalía se queja de que los jueces han excluido algunos medios de prueba que se han recabado y no es otra cosa más que entender que se hizo mal el procedimiento de obtención de esa información. Ejemplo, es decir, ahí quien falló fue la Fiscalía. Claro, ejemplo, definitivamente. Aquí me quiero basar en el reclamo de ayer, amargamente de la Fiscalía, a minutos de que había salido el discurso, porque por lo que estoy entendiendo, el beneficio fue del caso de la planta agronitrogenados, que es la que le pagan esta. Ya el caso de Brecht, que es el de la desviación de millones y millones, nunca dio elementos para la prisión. Y ayer en el comunicado se queja amargamente la Fiscalía. Se nos han excluido pruebas que ilícitamente fueron obtenidas por la Fiscalía en Brasil y en Suiza, mediante tratados internacionales. Ese es un punto. El otro, lo de los jueces que se quejan de que le dieron beneficios a Emilio Lozoya, pero por lo que estamos entendiendo, esa parte de que el empresario hizo la reparación del daño es la que inevitablemente le dio el beneficio a Emilio Lozoya. No. Lo que se describe en la narrativa de la información, sobre todo periodística, porque no hay mucha información así oficial, o incluso los mismos abogados, que solamente, recordemos que traía un abogado
que después ya no lo representó, ¿no? Sin embargo, a ver, lo que se entiende es que en el caso de la planta de fertilizantes, ¿verdad? Se detiene a un empresario que incluso también huye a España. Valencia. Bueno, a Valencia lo agarran a Emilio Lozoya. Sí, bueno, en Valencia. Entonces, este empresario también tenía un mandamiento, es traído al país. Sin embargo, él llega a una negociación, es lo que se entiende, y habría considerado la Fiscalía que había un quebranto patrimonial, el cual pues él, digamos, cubre como una manera de negociar, ¿verdad? Es decir, recordemos que el punto en concreto es que se compra una empresa que no tiene el valor que se pagó por parte del Estado, sí. Y bueno, él devuelve, digamos que, una cantidad de dinero, y con eso él llega a un acuerdo. Él se ve beneficiado, pero como se pagó la reparación del daño, también beneficia al, digamos que al coinculpado, ¿verdad? Y él se sujeta a un beneficio que en este caso pues, es una salida alterna del procedimiento, es una suspensión condicional, y el juez le dice, no, pues ya se pagó la reparación del daño, tú ya no tienes tú que pagar nada. Claro. O sea, aprovecha esa circunstancia y ese procedimiento lo salva. Y queda obviamente el caso de la empresa esta petrolera, que es precisamente la que subsiste. Ahí es donde hablan de estas pruebas que fueron desestimadas, consideradas ilícitas, y ahí es donde precisamente ahí imperaba la medida cautelar de la prisión preventiva, que fue sustituida por otras medidas cautelares que ya implica la libertad personal. Ahora, y no te lo pregunto como si tuvieras una bolita mágica, sino más bien con tu experiencia jurídica, tu conocimiento del tema legal, ¿qué podemos esperar de este proceso? Porque cada cambio de administración, además, híjole, es que esto es cíclico. El que llega acusa, dice el pasado corrupto, etcétera, inician los procedimientos y luego nos quedamos en nada. Ahí está Rosario Robles, y podemos llenarnos de ejemplos, ¿no? ¿Qué va a pasar con Emilio Lozoya? Con lo que estamos viendo, con lo que conocemos, porque bien lo dices, la Fiscalía, bueno, no ha sido la más renuente a informar, la más omisa en dar a conocer la información, pero nos hemos enterado de una u otra forma de cómo va este proceso, ¿no? Así Ayer es. era inevitable que nos enteráramos que se le estaba concediendo esta liberación. ¿Qué podemos esperar de este caso? Me parece que ya en libertad las cosas se manejan de otra forma. Ya uno como abogado, lo importante es que recobre la libertad, las cosas se ordenan de otra manera, se trabaja de manera diferente, y a mí me parece que la consecuencia va, no conozco, Erika, necesitaría adentrarme un poco a conocer las actuaciones y cómo se desarrolla el procedimiento, pero la verdad me parece que el camino va a ser el que ya conocemos, ¿no? Por ejemplo, Rosario Robles, por ejemplo, ¿no? En realidad todo apuntaba a que había habido una mega fraude, etcétera, y en lo que terminó. Entonces, yo creo que van a esperar a que termine La maestra Elvester es otro ejemplo, ¿no? En donde nos venden la idea de, no hombre, todas las pruebas están ahí y apuntan a esta situación. Y se van cayendo. Juan Collado. Sí, se cayeron todos. Y se van cayendo y nos damos cuenta de que pues o no fue como lo dijeron, o no lograron demostrarlo, que esto es lo más grave, ¿no? Que la Fiscalía podrá decir lo que quiera contra los jueces y que desde el discurso presidencial en las mañaneras vamos a oír una afrenta muy fuerte del presidente a los jueces, pero que a final de cuentas, pues quien tendría que estar haciendo la chamba es la Fiscalía General de la República. A mí me parece que el error está por ahí, no me parece... Como dije... ¿Sostener a Gertz Manero en la Fiscalía es un error o un acierto del presidente? No, pues es una decisión política. Es una decisión política que no debería de ser, me parece. ¿Pero qué dice que a tuitazos la Fiscalía está hablando y no sale el fiscal a hablar? Pues es que volvemos a la situación. El perfil de las personas obedecen a decisiones políticas, más que realmente que sean personas que tengan la preparación, ¿no? Que tengan determinadas cualidades que se requieren y se necesitan para representar este tipo de instituciones. O sea, en este caso, pues manejar la información, tener el contacto con los medios, a informar, ¿no? Bien. Entonces, me parece que mientras se sigan tomando decisiones políticas en la asignación de esos cargos, que además supone que son autoridades autónomas, ¿verdad? En donde no
pues decide, hay una propuesta tanto del Ejecutivo, sí, pero el Poder Legislativo es el que revisa, analiza y decide sobre el mejor perfil. Y lo curioso es que de todos esos escándalos de corrupción, o sea, Chayito Robles, caído. Juan Collado, caído. Ahora Emilio Lozoya, caído. El de Segalmex, nada más porque le taparon el ojo al macho. Ya se entregó uno allá en Miami que andaba tomando el sol. Ya se nos entregó, ya, Segalmex ya se acabó. El único que queda es el de la verdad histórica, Jesús Murillo Caram. Anda ya dándole las últimas a don Jesús Pero Murillo mira, Caram. lo curioso del caso de Emilio Lozoya es que hasta ahora la puerta de salida del penal para quienes habían estado señalados por estos casos era el argumento del estado de salud. Emilio Lozoya ni siquiera lo necesitó. Ni siquiera necesitó decir es que está deteriorado, es que mira que tiene nada fue necesario porque simple y sencillamente tuvo los argumentos jurídicos. Exacto, pero además, Erika, sí insisto mucho. La verdad es que es una decisión. Y nosotros como abogados que andamos en el medio, son decisiones jurídicas que incluso debemos de celebrar. O sea, no por el hecho de si Emilio se robó dinero o no se robó dinero, no por el personaje, sino porque debemos entender que estamos transitando ahorita en una ruta de construir pues un Estado democrático que se tiene que sustentar en el respeto a los derechos humanos. Claro. Entonces, precisamente la prisión preventiva en México ya de manera oficiosa pues ya no debe prevalecer, ya no prevalece. Además, más bien. Como lo decías, ¿no? Si la investigación estuviera bien integrada, el enfrentar el proceso de libertad no significaría impunidad ni mucho menos. Que el asunto tiene que ver con la forma en la que está integrada la investigación. Así es. Y además tiene que formar parte ya de una cultura social en donde debemos de entender que debemos de privilegiar la libertad y el principio de presunción de inocencia para todo mundo, aunque nos pese mucho, ¿no? Les quite argumentos políticos a algunos. Pues es que a veces se abusa de la prisión, Erika, se abusa de la prisión para otros fines y eso es lamentable. Entonces, pues digo, nosotros como juristas pues celebramos este tipo de decisiones porque obviamente el Poder Judicial Federal en este caso es lo más rescatable que tenemos en nuestro sistema de justicia en México. Héctor Vega, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros. No, al contrario, muchas gracias. Gracias a ustedes. Pendientes porque Buenos es una días. historia, ahí sigue. Claro. Gracias, Héctor Vega, experto en temas de justicia penal, platicando con nosotros. Altavox, tu voz se escucha.